Estamos cerrando, hoy es la última predicación de la serie Discípulos, Mártires y Testigos. Hemos aprendido que Dios quiere que seamos discípulos, no solo simpatizantes, no solo la gente que está cerca de Dios cuando las cosas van bien o cuando podemos obtener algo de Dios. A Jesús multitudes lo seguían. Es bien curioso que a Jesús un domingo la gente lo estaba recibiendo con aplausos y con ramos y palmas, ¿verdad? Y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y unos días después, menos de una semana después, estaban gritando, crucifíquenlo. Las mismas personas, ¿verdad? Y la gran diferencia es que esas personas no eran discípulos. Habían recibido algo de Jesús o querían recibir algo de Jesús, pero no estaban dispuestos a que sus vidas fueran modeladas por la vida del Maestro. Un discípulo deja que su vida sea modelada por Jesús. Jesús es el que dicta hacia dónde va nuestra vida, hacia dónde van nuestros afectos y cómo nos comportamos cuando somos verdaderos discípulos. La semana pasada hablamos de ser mártires. El verdadero discípulo está dispuesto a seguir a su Señor en la vida y en la muerte. Sí, está dispuesto a derramar su vida delante de la causa de Jesús. Y vamos a leer Hechos 1:8, una vez más, lo leímos la semana pasada, pero vamos a volver a leerlo y dice, pero recibirán poder. ¿Qué recibiremos? Si el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos un poder, mi amado, tenemos a Dios mismo dentro de nosotros, al Creador del universo, al Creador de los cielos y de la tierra, está viviendo dentro de nosotros. Ha venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Di conmigo, serán testigos. Vimos que la palabra testigos es la misma palabra para mártires, pero hoy vamos a hablar de la parte de ser testigo. Hoy vamos a hablar de lo que significa este versículo, ser testigo. Aquí escribí, la voluntad del Señor para nosotros es que pasemos de la multitud a gente comprometida y que demos testimonio. Di conmigo, que seamos testigos efectivos. Yo no sé si has visto estos programas. Yo no sé si has visto estos programas de abogados, ¿verdad? La Ley y el Orden y Suits y todos estos. A mí me encanta ver esas películas o series donde están en el juicio, ¿verdad? Y de repente a perderse y de repente dice el abogado, corte, llamo al estrado a fulanito de tal, y entra un testigo sorpresa que cambia toda la historia, ¿verdad? Eso es un testigo efectivo. Y luego hay otros testigos que hunden el caso y les empiezan a preguntar, en vez de ayudar, la riegan más. Que nosotros seamos testigos efectivos, que nuestra vida de la vida de Jesús, el Señor nos llena del Espíritu Santo y nos llena de este poder para que podamos dar testimonio de Él. No se trata de dar testimonio de nosotros mismos, no se trata de dar testimonio de nuestra iglesia, grupo en el que pertenecemos, de la corriente de personas, sino dar testimonio del Señor Jesús, de su vida, y poder mostrar nosotros a través de nuestra vida que Jesús es real. Hoy en día hay una expresión, la gente dice, hay filosofías que como nunca en la historia están descartando la existencia de Dios. Hay gente, ¿verdad? Me molesta mucho cuando veo ciertos pensamientos en internet y hablan de la fe en Cristo
como una mentira que nos creemos las personas, pues para darle sentido a nuestra vida. La fe en Cristo es mucho más que eso. La fe en Cristo es la fe en alguien que es por encima de todas las cosas. Y en el tiempo bíblico había una ley, y la ley era que nadie podía dar testimonio. Dos testigos que corroboraran la historia. Cuando alguien se presentaba a un juicio, vamos a decir que yo llamaba a juicio a Grecia, y decía, oye, es que Grecia se robó mi agua en lo que estábamos en la alabanza, la agarró y se la llevó. No se la robó, aquí está. Se la arrojó. Y si yo voy y me quejo ante el juzgado, yo tenía que traer conmigo a 2 personas mínimo. Una no bastaba. Tenía que traer a 2 personas que dieran testimonio, que corroboraran con sus dichos que eso era así. Y está establecido en la ley de Dios que nadie puede dar un testimonio válido de lo que fue. Por eso los envía de 2 en 2 a predicar el evangelio. Y el día de hoy nosotros ya no somos 2, somos cientos, miles, millones de personas que hemos creído en Cristo. Pero cuando Jesús está diciendo en Hechos 1:8, ustedes van a ser mis testigos, se está refiriendo precisamente a esa parte donde la iglesia, el grupo de discípulos que él estaba dejando, tenían que dar evidencia, tenían que mostrar a la gente que Dios es real. Yo no sé si a ti te ha pasado, si tú lo has dicho o si alguien te lo ha dicho a ti, pero esa clásica frase de muéstrame a Dios, muéstrame que Dios es real. Que lo hace tal vez de una manera sin temor, pero hay quien tiene de ver si Dios es real. Sí, bueno, ahí está un poco mejor. De ver que Dios es real. Hay gente que realmente quiere creer en Dios, pero necesita a alguien que le muestre que Dios es real. Y ese es el trabajo de la iglesia hoy en día. El trabajo de nosotros es dar testimonio y ser una evidencia física de que Cristo está vivo, de que Cristo es real. Porque te voy a decir una cosa, el mensaje sin una vida que lo respalde no tiene el mismo impacto. A mí mucha gente me habló de Cristo antes de que yo me convirtiera, pero cuando escuché el mensaje de Cristo en la boca de personas que su vida era distinta, que su vida era diferente, algo me llamó la atención, algo me hizo cuestionar y querer acercarme a ese Cristo que ellos predicaban, del cual ellos daban testimonio y decían que podía cambiar la vida de cualquier persona. Y yo decía, mi vida no puede ser cambiada, yo no puedo ser cambiado, yo ya no tengo perdón, no hay misericordia para mí. Pero ver lo que Dios estaba haciendo en la vida de otras personas llamó mi atención. Y experimenté la gracia y la misericordia del Señor. Y la palabra de Dios, la Biblia, si tú quieres resumir este libro es un libro de testimonios de que Dios es real. Este libro habla de principio a fin de una sola persona, de Jesucristo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y nos habla de evidencias. En la Biblia hay evidencias científicas acerca de la creación. En la Biblia hay evidencias históricas acerca de que Cristo es real. Cuando tú vas a los libros de historiadores y ves a la par los relatos bíblicos, vas a ver que coinciden. Hay evidencia matemática de que Dios es real. Hay evidencia, la profecía de las 70 semanas de Daniel, bloques de 7 años, 70 bloques de 7 años,
dice la palabra en Daniel que iban a pasar 69 semanas, 68, perdón, desde la salida de Israel del edicto hasta que apareciera el Mesías príncipe. Y cuando tú estudias matemáticamente todos los años, coincide a la perfección. Desde que salieron en el edicto para regresar a Israel, para volver a habitar a Jerusalén, a que Jesús aparece en escena y da su vida en la cruz. Y es una profecía de años, cientos de años atrás. Vemos la evidencia en este libro. Testigo, la definición significa esto: alguien que da fe de algún evento, de alguna persona o situación de manera histórica o legal. Cuando hay un accidente, lo primero que preguntan cuando llegan los peritos es: ¿hay alguien que haya visto qué pasó? Es decir, un soplón. ¿Hay alguien que nos pueda decir quién se pasó el alto? Porque nos vamos a evitar muchas cosas, ¿verdad? Y aparece una persona o dos: no, sí, yo lo vi, ¿verdad? Y empiezan a dar el testimonio, y entre lo que las personas hablan y lo que ven ellos, arman todo un caso y pueden llegar a resolver algo y duplicar una situación y un evento el cual ellos no vivieron físicamente. A mí me encanta cuando el apóstol Pedro habla de Jesús a los discípulos de ese tiempo a los que él está hablando. Es más, vamos a buscar este pasaje que te quiero decir. Vamos a Primera de Pedro. Ahorita te digo qué versículo exactamente. Primera de Pedro 1:8 habla de Jesús y dice: a quien amáis sin haber visto. Qué increíble, ¿no? Esta generación de discípulos a la que Pedro les está hablando no caminaron con Jesús. Son gente que no le tocó ver a Cristo. Muchos de ellos incluso nacieron ya posterior a la crucifixión. Y está hablando de Jesús y dice: a quien ustedes aman sin haber visto, creyendo aunque ahora no lo ven, y se alegran con gozo inefable y glorioso. Nosotros estamos en ese versículo precisamente. Somos personas que no hemos visto a Jesús, pero le amamos, ¿verdad? ¿Cuántos aman a Cristo? Amén. Pero ¿por qué le amaban estas personas? ¿Cómo puedes amar a alguien que no has visto? ¿No? Dicen los dichos que el amor entra en algunos casos por los ojos, otros dicen que por la panza, cuando la mujer le da de comer al marido, ¿verdad? Y hay quien dice que no puedes amar a alguien que no conoces, y eso es verdad, pero a Cristo podemos conocerle sin haberle visto por el testimonio de lo que está escrito de él. Esta generación de discípulos a los que Pedro se está dirigiendo es una generación que nunca vieron a Jesús hacer un milagro, nunca vieron una sanidad, no estuvieron cerca del Maestro, pero daban su vida por él. Han visto en la vida de hombres como Pedro, como Juan, como Jacobo, en la vida de hombres de esa generación, en la vida de hombres como el apóstol Pablo, que Cristo era real, porque era imposible que la gente soportara lo que soportaba, la persecución y el martirio. Por eso la importancia de ser mártires, porque si yo soy mártir seré un testigo efectivo, porque la gente dirá: ¿cómo es posible que haya esa definición y esa entrega si esto no fuera real? Nosotros estamos llamados a dar testimonio de la grandeza de Jesús.
Te voy a decir 3 tipos de testimonio que existen. Di conmigo: testimonio hablado. Esto es predicar el evangelio. Mateo 28:18. No vamos a ir a leerlo. Hemos hablado de ese versículo tanto estos últimos 2 meses. Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, predicándoles, hablándoles, recordándoles las cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El testimonio hablado es predicar el evangelio. A la gente, tú y yo les tenemos que hablar de Cristo. No podemos ser buenos testigos si no hablamos, si no decimos. Hay una filosofía que se empezó a meter en la iglesia por ahí de los años finales de los 90. Y yo escuché a muchos predicadores decir: no es necesario que hables para que muestres a Dios. Con que tú vivas una vida en santidad mostrarás a Cristo. Y eso es una mentira. Es parte en verdad, pero la Biblia no nos ha llamado a ser buenas personas y a predicar con nuestro ejemplo solamente. Nos ha llamado a hablar el mensaje. La conversión de las personas viene por la predicación del evangelio, no por ver vidas santas, porque la santidad se confunde con moralismo. Hay gente que es muy buena, pero así de buena va a terminar en el infierno porque no ha rendido su vida a Cristo Jesús. Hay gente, tú los conoces, tú mismo has dicho de muchas personas: es mejor que muchos cristianos. ¿Nadie ha dicho eso alguna vez? Es más, no has dicho: nada más le falta ser cristiano. Pues nada más, ¿qué más quieres? Es que es tan bueno, hace tantas buenas obras, ayuda a la gente, se deshace de su dinero, ayuda a las asociaciones, es buena persona, desinteresado, pero no conoce a Cristo, mi amado. Todo es una moralidad, todos son obras, y las obras nunca serán el medio de salvación. Así que tenemos que hablar el evangelio. Tú no puedes quedarte sin decirle a las personas que hay un Dios que ha cambiado nuestra vida, que hay un Dios que nos ha transformado, que tuviste un encuentro con Jesús. A veces no nos gusta usar lenguaje, pensamos que es religioso, pero no es religioso, es una realidad. Cuando le hablas a las personas y le dices: yo tuve un encuentro con Cristo, y las personas a veces se van a reír de ti. ¿Cómo que un encuentro? ¿Cómo andabas? ¿De qué fumaste? ¿Verdad? No, pues de ninguno. Juan 3:16 nada más. Cuando tú y yo hablamos de Jesús, eso es dar testimonio. Por eso dice la palabra en Romanos que el que confesara con su boca, en su corazón que Jesús es el Señor, este será salvo. Y hemos confundido ese versículo con hacer una oración un día donde le decimos al Señor: ven a nuestro corazón, y pensamos que ese versículo se refiere a eso. No, mi amado, ese versículo se refiere a que nosotros hablamos con nuestra boca y decimos que Jesús es nuestro Señor. Porque Pablo se lo está dirigiendo a un grupo de personas que por decir eso perdían la vida, que tenían prohibido decir que alguien era Señor si no era el César. Y de repente ellos decían: no, Jesús es nuestro Señor. Nosotros no vivimos para Roma, nosotros no vivimos para el César, nosotros no vivimos para la gloria del hombre, nosotros vivimos para Cristo Jesús. Amén. ¿Para quién estás viviendo tú? El segundo testimonio es el testimonio reflejado. Ahora sí, aquello que tu vida, después de haber hablado, va a respaldar. Eso que tú y yo hacemos en nuestra vida diaria, que la gente a veces no nos damos cuenta, nos está viendo. Mira lo que dice Hechos 4:13, dice: entonces el denuedo de Pedro y de Juan
y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban. ¿Qué pasaba con la gente? Se maravillaban y le recordaban que habían estado con Jesús. Cuando a Pedro y a Juan les prohíben predicar el evangelio y estaban predicando, no era tanto lo que oían en el mensaje lo que los maravilló la vida de ellos dos. Estaban hablando con un denuedo, con un valor, a pesar de que había precio por su cabeza. Ellos se paraban en la plaza pública y predicaban de Jesús. Y los azotaban y los golpeaban, y saliendo de la cárcel los volvías a encontrar en la misma plaza volviendo a predicar de Jesús. Y los hombres decían una cosa, viendo el denuedo, decían: estos hombres son hombres sin estudios, son hombres del vulgo, son hombres del montón, pero hablan diferente. Hay algo en ellos distinto, donde sabiendo quiénes son, muchos conocían a Pedro, muchos sabían de la vida de Pedro antes, sabían que era el líder de los pescadores, y Pedrito era complicado, ¿me entiendes? Si le cortó la oreja a un soldado romano, ¿tú crees que no le anduvo rompiendo los dientes a 2 o 3 pescadores de repente? Y era una persona atrabancada, y aparte había negado a Jesús. Y ese mismo hombre lo estaban viendo lleno de denuedo y de fe, predicando a Cristo. La vida de Pedro, el solo pararse a hablar de Jesús, además del mensaje que decía, su vida estaba impactando gente, estaba reflejando, dice aquí, daban testimonio, reconocían que había estado con Jesús. Veían que han estado con Jesús. Mi amado, cuando tú has estado con Jesús, la gente lo va a notar. Si tú no has estado con Jesús, te digo algo, la gente también lo va a notar. Cuando Moisés subió al monte durante 40 días y estuvo buscando al Señor y viendo la gloria de Dios, y bajó del monte, dice que la gente veía en el rostro de Moisés un resplandor tan grande que se tuvo que cubrir el rostro para no encandilar a la gente, porque la gloria de Dios se pegó a la vida de Moisés. ¿Cuántos de nosotros, nuestra vida por sí sola no está iluminando lo suficiente? Hay gente que sabe que somos cristianos y que tal vez no ha creído en Jesús porque ve que nuestra vida no está respaldando el mensaje. Tal vez estamos siendo testigos ineficaces o malos testigos. Tenemos que meternos con el Señor, dejar que nos cambie, y eso va a reflejar a la gente. Ahora acompáñame a Hechos capítulo 26. Vamos a ver el otro tipo de testimonio. Testimonio hablado, testimonio reflejado, y yo escribí aquí testimonio de cambio. Di conmigo, testimonio de cambio. Tiene que haber un cambio, mi amado. En nuestra vida tiene que haber una antes de Cristo y uno después de Cristo. Hechos 26:9. Pablo ha sido apresado y va a presentarse delante de Agripa para dar defensa de su caso. Vamos a leerlo desde el versículo 4, Hechos 26:4. Dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres,
soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Se juzga mucho entre ustedes, cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Ahora fíjate lo que dice a partir del 9. Lo primero que dice Pablo es: mi vida desde mi juventud la conocen. Pueden testificar, pueden decir que yo pertenecía a este grupo fariseo. Y dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta ciudades extranjeras. Qué chido era Pablo, ¿verdad? Dice Pablo: yo me encargaba de perseguir, matar a los cristianos y hacerlos que negaran a Cristo. Yo había considerado perseguir a la iglesia. Yo pensé que mi deber era estar en contra de Jesús. Versículo 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. Una vez más vemos esa frase: de las cosas que has visto y aquellas que me parecen, en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, o sea, hablando Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea a los gentiles, que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Esta historia es una de las historias más fascinantes de la Escritura, porque no es aquel que está buscando a Dios en medio de un problema y Dios le responde. No es aquel que no tiene propósito y Dios llega y le da un propósito. Es una persona que está empecinada en ir en contra del evangelio. Es un enemigo de la fe. Y de repente, un encuentro con Jesús lo hace dar un cambio radical a su vida. Y el testimonio de cambio es muy fuerte. Mucha gente empezó a creer en Cristo, no por los milagros que veían en los discípulos, pero por ver predicar a Pablo. Muchos de sus compañeros de fariseos, al verlo ahora predicando al Cristo que perseguía, se convertían al evangelio. Muchos que no creían en Jesús, al ver que Pablo, el mismo que sacaba de las greñas de las casas a los cristianos y los arrastraba hasta la plaza para dar su voto y decir: mátenlos, ese mismo Pablo ahora estaba siendo apedreado por predicar al Cristo que él perseguía, porque hubo un cambio. Di conmigo: cambio. Mi amado, si tú y yo no damos testimonio
con cambios en nuestra vida. Va a ser difícil que seamos testigos efectivos. Cuando uno está cambiando, la gente alrededor no necesita a veces ni siquiera que lo lleves a la iglesia, quieren ir. He oído cientos de testimonios donde familias completas se convirtieron cuando el padre de familia tuvo un encuentro con Cristo, porque cambió. Porque el hombre áspero, el hombre enojón, el hombre que continuamente estaba en contra de lo que hacían sus hijos o su esposa, de repente tiene un cambio. Y los hijos ven ese testimonio y dicen: yo quiero a ese Dios que cambió a este hombre. Yo quiero a este Dios que cambió a mi papá, que cambió a mi mamá. O el hijo que era un relajo, ¿verdad? Y que en la casa ya no sabía qué hacer con él. Y de repente tiene este encuentro con Jesús. Y tienes al otro domingo en la iglesia a los papás y a los hermanos para ver qué me le hicieron. A mí me encanta cuando la gente habla de esa manera. ¿Qué le hicieron? ¿Cómo lo cambiaron? Porque la respuesta te da pie a predicar el evangelio. Y después decir: no lo cambiamos nosotros. Cristo es el que cambia a las personas. Cristo. Cuando la gente me decía: ya te lavaron la cabeza, yo les decía: no, hombre, deja tú la cabeza, todo me purificó el Señor. Todo me cambió. No solo por dentro, perdón, no solo por fuera, sino por dentro. Y mi corazón ha sido cambiado. Hay un cambio. Y hay cambios más fuertes que otros. Y hay áreas de nuestra vida donde empezamos a madurar y tal vez no se ve un cambio inmediato. Tenemos que estar en cambio constante. Cuando yo escucho testimonios de personas en la iglesia que vienen y me dicen: ¿sabes qué? Este vicio que yo tengo, ya no estoy preso de eso. Hay cambios. Cristo es real. Cuando gente viene y me dice: es que yo no escuchaba a Dios y ahora lo estoy escuchando, hay cambios. Esto es real. Cuando me pego en el dedo chiquito de la cama del pie y no blasfemo, sino que me sale un aleluya adolorido, hay cambios. Amén. Cuando alguien habla mal de ti y lo tienes enfrente por fin, y has pensado en más de 1000 maneras de reclamarle, y lo que sale de ti es: Dios te bendiga, es porque ha habido cambios. Y el cambio, mi amado, no se puede esconder. Dicen que el dinero y el amor no se pueden esconder. Amén. Yo por eso los tengo bien escondidos, porque no tengo ninguno de los dos. Pero cuando hablas de Cristo, mi amado, no lo puedes esconder. Se nota que Dios está haciendo una obra en ti. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Fíjate lo que Pablo le dice a Timoteo. Pablo le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Pablo era un hombre transparente. Pablo era un hombre que daba testimonio en todo lugar. La vida del apóstol Pablo a mí me emociona. En Hechos capítulo 27, 28. Después de que ha naufragado y que lleva días sin comer y por fin llega a la isla, ¿sabes qué es lo que empieza a hacer Pablo? A servir a la gente. Empieza a ir por leña para traerla a la hoguera. Muchos de nosotros hubiéramos dicho: no, ahora que me ayuden, ya estuve yo en el mar. Pablo va y sirve. La vida de Pablo siempre daba testimonio. Y Pablo le está diciendo a Timoteo:
Yo te pido, Timoteo, que tú enseñes una cosa. ¿Y qué pantalones los de Pablo? Que no le dice, enseña lo que habló Jesucristo. Le dice, enseña lo que me has visto a mí hablar. ¿Por qué? Porque lo que hablaba él era Cristo. Nosotros hoy la regamos, ¿y cuál es nuestra primer excusa? No me mires a mí. ¿Cuántos hemos dicho eso? Mira al Señor. Y todavía ponemos nuestros lemas, ¿verdad? En la iglesia no somos un club de santos, y pues no. Pero no debemos de conformarnos con eso, debemos de aspirar a poder decirle a la gente, busca a Dios como lo busco yo. No como lo buscaba Charles Finney, no como lo buscaba John Wesley, no como lo busca el pastor Rodolfo, no como lo busca Fernando Sosa. Busca a Dios como me has visto a mí buscarlo. ¿Podrías tú decir eso? ¿Y que la gente lo busque? ¿O te saldría contraproducente? Pablo le dice a Timoteo, lo que has visto en mí, yo soy un testigo. Yo doy testimonio, donde yo me planto, la gente ve a Dios en mí. Y no era soberbia de Pablo, era simplemente saber que él era un testigo de Cristo. ¿Cómo está hoy mi vida aprobada delante de Dios? Leí una frase que me gustó y dice lo siguiente, es una pregunta. Si hoy tú estuvieras en un juicio donde te van a culpar por ser un verdadero discípulo de Jesús, ¿habría suficiente evidencia para que te mandaran a la cárcel o saldrías libre? Te lo voy a repetir. Si estuvieras en un juicio donde lo que están evaluando es si eres verdaderamente discípulo de Jesús, si sí lo eres, vas a la cárcel, ¿habría suficiente evidencia a tu alrededor para enjuiciarte o a lo mejor sales libre? Le podrían preguntar a la gente alrededor de ti, oye, ¿él es cristiano o es algo? Y le podría decir la gente, sí, yo lo he oído hablar de Jesús, pero aparte lo he visto. Fíjate que una vez el vecino le hizo una grosería bien fea y el vecino, en vez de ir a pelearse, le llevó un pastel envenenado. No, le llevó un pastel bien. ¿Sí? Un pastel con laxante. Ay, imagínate qué horrible, ¿no? Y luego oró para que le diera tos. Ay, no, ya olvídalo. Tos con laxante, no. No queremos eso. Si se metieran a tus conversaciones de celular, ¿te podrían meter a la cárcel por ser cristiano? O de repente dirían, no, pues yo creo que este no es, está infiltrado. Si examinaran los hechos de tu vida, ¿podrían? Si la respuesta es no, mi amado, no te agüites, alíñate con el Señor y de aquí en adelante cambia. Ahora ojo, porque podemos caer en una falacia que a mí es de las peores cosas que me puedes llegar a decir. Cuando alguien te dice, tienes que cuidar tu testimonio. Mi amado, el testimonio no se cuida, el testimonio se vive. Si lo tienes que cuidar, estás siendo hipócrita. Si tienes, no piense algo o sí piense otra cosa, no somos de veras. A mí como me ves, así soy. Digo tontería y media y cometo miles de errores. La gente más cercana a mí te puede decir los errores que tengo, yo no los oculto. Pero una cosa sí te puede decir también esas personas, que estoy buscando al Señor día con día a pesar de esas fallas.
Ser testigo no es ser una persona sin ningún error. Ser testigo es ser constante. Y claro que le tiramos a la santidad. Claro que aspiramos el día donde no tengo que decirte, es que estoy batallando con eso. Ya que pueda decirte, ya he vencido. Pero en el proceso, mi amado, yo voy a estar buscando al Señor con todo mi corazón y tú también, amén. Fíjate lo que dice Apocalipsis 1:4. Con esto vamos a terminar. Es la visión de Juan. Y Juan dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cómo se refiere Juan de Jesucristo? Como el testigo fiel. ¿Por qué Jesús pide que seamos testigos? Porque Él es el primero en dar testimonio. Jesús es el testigo fiel. La palabra testigo fiel habla de su fidelidad y de su fiabilidad, o sea que puedes confiar en Él. Jesús dio testimonio de su Padre ante su pueblo. Jesús siempre habló las palabras que el Padre ponía en su boca. Jesús actuó conforme lo que el Padre hacía. Y Jesús dice, si alguno quiere ver al Padre, véame a mí. Si me ha visto a mí, ha visto al Padre. El trabajo de la iglesia, mi amado, es que le digamos a la iglesia, a las naciones, si quieres ver a Cristo, míranos a nosotros. Qué tarea tan dura, ¿no? Qué tarea tan santa. Tenemos que ser testigos, mi amado, fieles. Que nuestro testimonio sea verdadero. Que podamos tener nuestros errores, pero nunca vivir una vida de mentira. Honestos, transparentes, con los defectos que tenemos, así nos recibe el Señor Jesús. Pero nos quiere ir cambiando, amén. Porque una vida cambiada grita, no habla, grita acerca de Cristo. Cuando la gente veía a los discípulos y los veía empoderados, los veía distintos, cuando veía a Juan y a Jacobo muriendo por el evangelio, cuando antes querían un hueso. ¿Te acuerdas de Juan y Jacobo que le decían al Señor, déjanos a uno estar a tu diestra y uno a tu derecha? Queremos ser influyentes en el reino. A Pedro atrabancado y negando a Cristo, a Pablo persiguiendo a la iglesia, y cientos de hombres que han dado su vida a Cristo y el Señor los ha cambiado en otras personas. Y tu misma vida, mi amado, tú tienes una historia que contarle a la gente. Tú le puedes decir a las personas, yo no conocía al Señor, así me encontré con Él y este soy hoy. Eso es el testimonio de cada uno de nosotros. ¿Quiénes éramos antes de Cristo? Fue lo que Pablo le dijo a Agripa. Yo antes era así, me encontré al Señor en esta forma y de ahí para acá me le he pasado predicando a Cristo. Yo te animo a practicar tu testimonio, a poder decirlo en 3 minutos, rapidito. Porque nos piden el testimonio y nos aventamos 3 horas. Está bien si tienen tiempo, pero si no tienen tiempo es rapidito. Pues yo era esto, yo estaba así, yo así me encontré con el Señor y hoy soy esta persona. Y continuamente estamos cambiando, continuamente estamos mejorando para poder dar testimonio a través de nuestra vida de que lo que decimos y creemos es verdad. Y la gente no va a necesitar decir, a ver que se me aparezca Dios. Que te están viendo a ti. A través de ti, Cristo les está hablando. Amén.